Vamos a otro asunto. La legislación bipartidista en Estados Unidos podría darle luz verde al presidente Joe Biden para cerrar la frontera con nuestro país. Y vamos a platicar de este tema con Ana Leroy, nuestra analista de asuntos internacionales. Ana, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Mario? ¿Qué tal? Buenos días. Gusto saludarte. Pues, ¿qué te pareció esto del fin de semana, del discurso de Joe Biden en Carolina del Sur, si no mal recuerdo, fue allá, en el que, bueno, pues habla de esto, ¿no? De que él estaría de acuerdo si es una emergencia en que se cierre la frontera, que se pase esa reforma. Y después le respondió Donald Trump que no, que casi que no se meta en sus asuntos porque él es el que quiere cerrar la frontera y el que prometió todo esto. ¿Cómo ves este asunto? Porque sin duda, ya hemos hablado aquí varias veces, la migración será eje central de las campañas en Estados Unidos. Tremendamente politizado, Mario. Va a ser muy interesante lo que pase con esta iniciativa de ley. Fíjate que los demócratas, bueno, obviamente han estado siguiendo muy de cerca qué está pasando en las encuestas. Definitivamente las encuestas no le favorecen actualmente al presidente Biden y desde hace algunos meses ha habido un cambio de tono en la administración, sobre todo en el tema migratorio. Ahora, esta iniciativa de ley está interesante porque hay que destacar, no es una reforma migratoria, no es una reforma ni siquiera de fondo. Y hay que decir que, bueno, pues la mayoría de los republicanos no están de acuerdo con esta ley e incluso también, pues, parte, digamos, los progresistas demócratas dentro del ala demócrata. ¿Por qué esta situación? Eh, Hay que recordar que, bueno, sobre todo durante la administración Biden, no se ha podido administrar la frontera. Y sobre todo el año pasado, en los últimos meses del año pasado, el número de migrantes que cruzaron la frontera para pedir asilo, pues se desbordaron. Entonces, esto es un poco, obviamente el contexto electoral es muy importante para poderle dar facultad al presidente de los Estados Unidos de poder, pues en el momento en que hay por ahí todavía el texto de la iniciativa no está todavía no es disponible, parece ser que en estos días lo podremos ver, pero por ahí rondan 5,000, digamos, semanalmente en promedio, y podría ser que si los números rebasan 8,000 cruces diarios, entonces el presidente tendría la facultad, entonces sí, de pues no dejar que haya más peticiones de asilo, ¿no? Entonces, esto no quiere decir que la frontera se cierra, esto no tiene que afectar el flujo comercial, pero lo que sí es que entonces tendremos del lado de la frontera con México, pues, estas filas de personas, de migrantes que querrán cruzar, y bueno, los campamentos del lado de México, esto va a agravarlo del lado mexicano. Entonces, es una situación delicada. Los republicanos dicen que esta iniciativa no va a pasar y que está, digamos, muerta desde el principio. Y obviamente, bueno, pues el presidente Trump está moviendo hilos tras bambalinas pues el ala radical del Partido Republicano para que esta iniciativa de ley no pase. Ujú. Es un tema político, ya decíamos, o muy electoral de cara a lo que va a suceder en noviembre de este año, pero podría ponerse Donald Trump más enérgico todavía en sus propuestas luego de que Joe Biden se sumó a esta iniciativa de ley para que efectivamente se pueda cerrar la frontera en caso de emergencia. ¿Ves que esto pueda generar en Donald Trump una reacción todavía más radical en términos migratorios o se va por otro lado? ¿Qué opinas, Ana? Es una buena, es una buena, un pronóstico que no podemos descartar, Mario. Por Ujú. supuesto, algo que yo creo que obviamente le molestó al precandidato Trump, pues es el hecho de que de pronto la administración demócrata toma en sus manos un bastión en materia migratoria que tradicionalmente es del ala republicana. Entonces, es un poco, no sé cómo se habrá percibido esto en México, pero el anuncio incluso del presidente Biden fue sorpresivo y de alguna forma, pues no con mucha credibilidad. Entonces, ese es el tema. Ahora, nosotros sabemos bien, porque México ya lo vivió, que muchas promesas de campaña que hizo el expresidente Donald Trump
sí se plasmaron en la práctica durante su administración. Entonces, podríamos ver que el expresidente podría radicalizarse en sus propuestas de reforma migratoria y pues de cerrar la frontera, ¿no? Entonces, restringir aún más pues estas peticiones de asilo y restringir el cruce. Y pues que estas, sobre todo porque todavía ahorita, Mario, bueno, pues una vez que cruzan la frontera, hay muchos migrantes que pueden permanecer de alguna forma ilegal en lo que el estatus migratorio, pues digamos, se va definiendo. Pero esto podría cambiar con el expresidente Trump si llega a la Casa Blanca y sí podríamos ver una política migratoria mucho más radical, ¿no? Esto que vemos en esta iniciativa de ley, pues yo creo que es una forma, digamos, express de poder capturar esos votantes que todavía no están muy decididos si van a reelegir al presidente Biden o no, porque el tema migratorio es un tema que está en la agenda política y en la agenda electoral. Entonces, al igual que el tema de Ucrania, el tema de Israel, el Medio Oriente, que está a 2 minutos de explotarle en la Casa Blanca, y ya está de alguna forma, pues todo esto y se añade todavía más pues a una crisis migratoria en la frontera. Uh-huh. En términos internacionales, de política internacional, ¿qué le preocupa más a Estados Unidos por prioridad? El caso de Rusia, el caso del Medio Oriente, de lo que ha sucedido con esta guerra entre Israel y Hamas, o el tema de México por el fentanilo. ¿Cuáles serán las prioridades en asuntos internacionales? México sí es una prioridad, Mario. Yo creo que a veces hay la, la percepción de que tal vez México no importa demasiado porque Estados Unidos tiene otras prioridades en política exterior que, digamos, pues una amenaza nuclear, como es el caso de Rusia, Uh-huh. el caso de Corea del Norte también, que esta semana pues sigue probando submarinos, misiles cerca de Corea del Sur, ¿no? Y la cuestión del Medio Oriente que está tremendamente complicada, pero México sigue siendo una prioridad por la frontera y por los cruces migratorios y porque pues los dos países son el socio más importante comercial y económicamente. Entonces, esto es algo que no se puede obviar y bueno, pues al interior de Estados Unidos la crisis del fentanilo pues es algo que tiene sumamente preocupados no solamente a los demócratas, también a los republicanos y también a una parte del electorado estadounidense. Entonces, México seguirá siendo prioritario, además de que, bueno, pues será también objeto de, digamos, estar en la mira en todo lo que será las pre-campañas y la campaña presidencial este año. Uh-huh. Pues bueno, mucho de qué hablar de aquí hasta noviembre, seguramente sobre las campañas o sobre los temas de política electoral de Estados Unidos y los estaremos conversando. Muchas gracias, Ana, como siempre, y muy buenos días. Muchas gracias, Mario. Bonito día. Que estés muy bien. Hasta luego, Ana Leroy, nuestra analista de temas internacionales. 7:37. Vámonos a una pausa. Síganos en las redes, @heraldo_tv, en mi cuenta personal, @Mario Mal. Regresamos.